Querida y apreciada audiencia, vamos con un emprendimiento de los aparentemente difíciles, con un tema singular, que no es de dominio de todo el mundo, y vamos a ver por qué eso pasa. Vamos a hablar, adivinen de qué, de las matemáticas, alrededor de las cuales gira el mundo. Así es, y lo hará también el futuro. Conquistaremos el cosmos, la naturaleza íntima de la vida, a través de la ciencia matemática, de la física y de la química. Hoy vamos a hablar de este tema con José Delgado. Él tiene un doctorado justo en matemáticas, es un PhD, y le doy una cordial bienvenida y un gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo está, José? ¿Cómo le va? Hola Marcelo, muchas gracias y gracias por esta oportunidad para hablar de algo que particularmente me apasiona, que es la matemática. A ver, José, empecemos porque hay una audiencia enorme que debe estar ahorita, a este momento, pendiente de este tema aparente, como dije, difícil, lejano, ajeno, molestoso, fastidioso, que son las matemáticas. ¿Cuándo descubrió usted en su vida, se lo ve muy joven, que usted tenía una inclinación o una comprensión fácil, ¿no es cierto?, de este lenguaje especial que es de la naturaleza, el lenguaje de las matemáticas? ¿Cuándo descubrió en usted eso? Bueno, sí, estuvimos, y digo estuvimos porque es muy importante muchas veces el docente que te presenta la matemática como realmente debe presentarse. Así que digo estuvimos porque sí, desde muy niño tuve profesores que me enseñaron la matemática con cierta utilidad y no solamente eso, sino mostrada en un lenguaje comprensible. Muchas veces la matemática que tiene esa simbología, esa serie de símbolos que tienen un significado muy particular cada uno, a veces los profesores lo pasamos por alto. Y fíjate que cuando le damos ese significado a cada uno de esos símbolos, las cosas cambian. Me enseñaron una matemática desde el punto de vista eh, alegre, divertida, la esencia propia de la matemática que tiene, que tiene su propio lenguaje y además su propia forma de ver la vida. Creo que es bien importante entender, ¿no?, que a veces los profesores enseñamos la matemática, pues la rigurosa, la de, bueno, si no entiendes es porque no tienes las capacidades y por el contrario, debemos desarrollar esas capacidades en los niños. La impresión que tengo, porque a mí relativamente, no me igualo a usted ni por asomo, pero me pasó lo mismo. Descubrí una inclinación inneta a entender este lenguaje y hoy puedo sacar algunas conclusiones porque durante mi vida estudiantil, éramos muy pocos alumnos, estudiantes, que esta materia para nosotros no era difícil. Y le quiero consultar, es porque los profesores, y usted hace bien en tocar ese tema, los maestros de matemáticas enseñan mecánicamente, ¿no es cierto? Enseñan mecánicamente lo que ellos aprendieron también mecánicamente. Y cuando digo mecánicamente, quiero decir, enseñan sin entender lo que enseñan. Ese es el problema, porque el profesor de historia entiende la historia, la conoce. El profesor de gramática, igual. El profesor de química, pues igual. La matemática tiene un abecedario, que son los signos, más, menos, la división, la multiplicación, la raíz cuadrada, el signo que significa el cálculo diferencial integral, ¿no es cierto? El triángulo hacia abajo, el triángulo hacia arriba. Eso es el abecedario del lenguaje. Si uno no se mete en la cabeza ese abecedario, así como hay de la A a la Z, se le hace difícil la matemática. Entonces, la primera pregunta es, ¿estaría de acuerdo conmigo con que la mayoría de profesores enseñan lo que no entienden? Por supuesto, y aquí comparto, Marcelo, todo lo que me estás diciendo. No se puede enseñar algo que no se conoce. Yo no puedo hablar de los extraterrestres que pueden existir o quizás no, pero si no he estudiado,
si no entiendo cómo se mueve ese mundo? Entonces, yo no puedo enseñar la matemática si no la entiendo. Si yo te invito a mi casa, voy a poner este ejemplo comparativo, si yo te invito a mi casa, no te voy a enseñar dónde guardo la basura o dónde pongo mis aparatos que ya no utilizo. No, yo te enseño mi sala, te enseño mi comedor, te enseño la parte más bella que tiene mi casa. Yo no traigo a mi casa o yo no voy a un restaurante a mostrarle a la gente donde pongo los desperdicios de la comida. Voy al restaurante y muestro mi mejor plato. Eso le hace falta a los docentes. De repente presentar la matemática de acuerdo a la realidad que tienen los alumnos de hoy en día. Hace 20 años la matemática no se debería enseñar como se enseña hoy en día. Hoy en día tenemos alumnos nativos tecnológicos, tenemos alumnos diferentes porque son más versátiles, pueden utilizar aparatos tecnológicos, pero no debo dejar de lado muchas veces que la matemática en sí mismo tiene una riqueza que no puedo obviar. Yo puedo entender la simbología matemática, puedo entender qué significan algunas cosas, pero yo no puedo dejar de lado que hay instrumentos, hay software que me dinamizan la enseñanza de la matemática. No es convertir al alumno a alguien mecánico que solamente darle a una tecla para que me dé un resultado, no, es darle explicación a ese resultado que salió. Es vivir la matemática, pues está relacionada con todo nuestro entorno y con todas las cosas que vivimos diariamente, pero es vivir la matemática de manera real, bien pensada. El profesor debe decirle al alumno, esta parte de la matemática te puede servir para esto. De hecho, no es que te puede servir, te sirve para esto y presentar modelos de problemas que realmente el alumno pueda divertirse, amar a la matemática. Te quiero contar una anécdota personal que abona a la clara explicación que tú nos acabas de dar, José Delgado. Yo habré tenido unos 5 o 6 años de edad. Yo fui criado por una abuela colombiana que era profesora de matemáticas. Esta mujer, esta señora, a quien le debo todo, un día en el terrenito, en el suelo de polvo, de tierra, me dibujó lo que más tarde yo conocí como un triángulo equilátero. ¿Sí me explico, no? Y ahí sobre el un lado, que se llama cateto, construyó un cuadrado grande ella. Y sobre el otro cateto, otro cuadrado más grande. Y la línea oblicua con su respectivo cuadrado. Y ella me explicó en la tierra, con este dibujo, ¿no es cierto? Increíble, en qué consistía lo que más tarde conocí como el teorema de Pitágoras. ¿Sí me Teorema de estoy Pitágoras. explicando? Ciertamente, sí. Sí, claro. Y son las vivencias, es crear ese anclaje que dice la teoría, que no lo digo yo, es crear en los alumnos algunos anclajes, alguna vivencia, algún tipo de representación que luego no lo puede olvidar. Si yo le digo a mis alumnos, para aprender las tablas de multiplicar, puedes utilizar tus manos y le creo los anclajes utilizando sus manos. La tabla de multiplicar del 9, yo puedo, para hacer la tabla de multiplicar del 9, yo puedo utilizar mis manos. Y yo digo, mira, 9 por 1, 2, 3, 4, 5, 9 por 5, 45. Creé en él un anclaje que no se puede olvidar. 9 por 6, 9 por 6, 9 por 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 63. 9 por 7 y hacer en el alumno todos estos anclajes, pues es básico, ¿ya? Es básico. Lo que Creer en el los alumno. anclajes es enseñar la realidad, ¿no es cierto?, de la cual habla la matemática. La matemática no hace otra cosa que hablar de una realidad natural. Por supuesto, por supuesto. Si yo creo que la matemática, que solamente son símbolos y no los anclo a la realidad, pues no estoy haciendo nada.
no estaré haciendo nada. Y no es solamente sacar operaciones básicas, la matemática es mucho más profunda, ¿no? Y por eso entra muchas veces en el trabajo del docente esa aplicación profunda de todos los nexos que tiene la matemática con la realidad, porque hemos llegado muchas veces y todo el avance que hemos tenido en las distintas ramas del conocimiento, tanto en la física, en la medicina, en la química, en la ¿Y la ciencia en economía? general, por la matemática, en la economía, en todo, por la matemática. Ahora, José Delgado, la siguiente pregunta es por sí mismo compleja. ¿Cómo llegar a ella? Permíteme, porque esto es una conversación, no es una entrevista. Así como el literato se hace desde muy niño, le hacen hacer esa materia, la composición. Hágame una composición, una redacción. Te voy a leer este poema infantil con rimas fáciles. El niño empieza a gustar de eso, a practicar eso, a escribir, a garabatear, y más tarde se hace el escritor. Se hace un Cervantes, un García Márquez, un Borges, qué sé yo, ¿sí? Es un asunto de desarrollar el cerebro para determinada tema. ¿Qué está pasando con la juventud actual? Te voy a poner como coadyuvante a este ejemplo. No sé qué edad tengas tú, se te ve muy joven. Cuando yo fui estudiante secundario, en los últimos cursos de la secundaria, utilizábamos el Mathematical Table, que era un gran libro, ¿no es cierto?, con los logaritmos. No sé si te hayan contado o te acuerdes. Sí, tablas de Allen, todo eso. ¿Ah? Exactamente, sí. Eso ahora ya no tienes que hacer el ejercicio de la mantisa, la desinencia, que era un ejercicio cerebral, porque todo te viene en una computadora chiquita en tu teléfono. Sí. ¿En qué medida eso está anquilosando el cerebro de la humanidad frente al ejercicio y la práctica matemática? Es la pregunta concreta. Yo creo que las tecnologías no vienen a ser una piedra en el zapato, no pueden ser una piedra de tropiezo para el desarrollo de las habilidades matemáticas. Por el contrario, deben servir de apoyo para el desarrollo mental del individuo. Es como te decía ahorita, no es hacer un robot de teclas, que el alumno sea un robot de teclas, es qué hacer con ese resultado. Por el contrario, tengo el resultado, ahora me voy a inspirar a ver qué significa ese resultado, la esencia mismo de lo conceptual. Quizás de repente este tiempo que me estás diciendo, saque la raíz cuadrada a mano, con lápiz y papel. Bueno, era algo procedimental. Ahora tengo de repente la calculadora, el aparato que me ayuda a hacer esa cuenta, pero ¿qué significa entonces detrás de ese resultado? ¿Qué me hace la calculadora? ¿Es el estudio? ¿Es la esencia de los números? Sí es cierto, es muy cierto que no se puede aprender a pintar sin pintar. Tengo que pintar para ello. Y no puedo yo aprender matemática sin dejar de hacer matemática, pero dejar de lado esa matemática memorística. La matemática no es memorización, la matemática es razonamiento puro, razonamiento abstracto en sí mismo. ¿Qué debo hacer yo con esta nueva generación? Bueno, yo tengo 43 años, tengo 20 años en la docencia. ¿Qué me he percatado yo? Los alumnos no quieren una matemática memorística, quieren una matemática que les sea útil para ayudarles a razonar, para ayudarles a crecer, para en sí mismos sentir que la matemática es parte de su vida, pero no parte de su vida de manera memorística, de decir 8 por 7, 8 por 4 porque me lo aprendí de memoria, no. ¿Qué hacer ante situaciones reales? ¿Qué hacer? ¿Cómo dominar mi razonamiento para las cosas que nos pueden suceder en nuestro diario vivir? José Delgado, hace más de medio siglo, 50, 60 años, empezaron en el mundo a cambiar los sistemas de enseñanza de la matemática
y se introdujo a través de elementos lúdicos, de diversión, de juego, la visión de los conjuntos. ¿Tú crees que eso sirvió para algo? Sí, por supuesto, y de hecho hay nuevas metodologías de la enseñanza, no solo para la matemática, metodologías probadas, como lo es la gamificación, es una metodología adaptada de los juegos, adaptada desde el marketing a la educación, y en matemáticas se usa mucho eso de la gamificación. Hay la clase invertida, y la clase invertida un día, pues, le digo a un colega, bueno, estamos trabajando con la clase invertida, y él me decía, es que ahora que los alumnos le dan clase a los maestros. Y no, la clase invertida es un tipo de metodología donde el alumno puede ser descubridor de alguna manera de su aprendizaje. Es llegar a la clase y ser parte activa del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y lógicamente no podemos dejar de lado y el entender, nuevamente insisto en esto, de que las tecnologías no llegaron a opacar el razonamiento matemático, no, por el contrario, llegaron a fortalecer ese razonamiento matemático. Claro. Quiero avanzar un poquito más en la materia profesional e ir tú eres un ingeniero, eres un máster, eres un PhD, un doctor, y te quiero preguntar algo. El calculista que tenía que hacer un edificio y calcular con... ¿Has oído hablar de la regla de cálculo Aristo? Aristo, no he escuchado hablar. Era una regla de cálculo de color blanco con un corredizo muy fina y un plástico muy fino de polietileno. Era caro de comprar, había de diferentes tamaños la tabla Aristo. Y más tarde vinieron las calculadoras, ¿no? Entonces, ahora el ingeniero calculista ya no hace ese trabajo, ya no hace ese trabajo mental de decir, a ver, ¿qué cantidad de argamasa meto aquí? ¿Qué cantidad de hierro meto aquí? ¿Qué cantidad de agua meto aquí? ¿Qué cantidad de cemento? ¿Por qué? Porque necesito una resistencia especial para construir un edificio de 2 pisos, de 3 o de 10. Eso te viene ahora en programas. Hay programas que tú con una tecla te sale el resultado de cómo tienes que armar la resistencia de un hormigón. Eso, te vuelvo a preguntar, ¿está anquilosando la profesión de la ingeniería constructiva, José Delgado? Para mí, muy particularmente, creo que no deja de lado la importancia de entender todavía que aunque el programa, dándole una tecla, te puede dar un resultado, el edificio se cae. Entonces, muchas veces creemos que darle a la tecla, pero no saber por qué, las razones de por qué ocurren las cosas, pasan esas cosas, que el edificio se cae. Fíjate que desde el nivel donde estamos trabajando, que ya nosotros somos, en mi caso, soy profesor universitario, no dejo de lado indicarles a mis estudiantes y decirle, mira, este programa te ayuda a hacer esto, pero ahora, al menos el primer ejercicio para que veas de dónde sale, para que veas cómo se estructura el volumen de cualquier sólido en una integral doble o una integral triple, de acuerdo a como yo la quiera hacer, e indicarle eh, propiamente cuáles pueden ser los modelos y cómo construir y qué tipo de funciones gobierna el modelo al cual estamos trabajando. No se puede dejar de lado, no se puede dormir, no se puede cortarle la cabeza a esta parte de la matemática, porque podríamos hacer ingenieros que no entienden la matemática, que es muy necesaria para que ese edificio no se caiga. Quiero entrar a preguntarte una cuestión esotérica, universal y cósmica, si me lo permites. Tú sabes que hay diferentes campos del cálculo, ¿no? Hay el cálculo estructural, el diferencial, el integral, en fin, el cálculo de resistencias térmicas con sus coeficientes, etcétera, etcétera. Te quiero preguntar sobre el cálculo del futuro,
que es el cálculo infinitesimal. Claro. ¿Cierto? Que ya te mide la materia íntima que está debajo del átomo. Eso en que de 1 a 10, yo creo que está en pañales con todo lo difícil que es, pero es el cálculo del futuro. ¿Estarías de acuerdo, José? Sí, por supuesto. Yo creo que, y además el cálculo infinitesimal se da bajo las variaciones instantáneas, ¿no? Y que muchas veces decimos, no existe la matemática para estudiar determinados fenómenos. No existe la matemática que todavía haga construir un objeto que viaje a la velocidad de la luz, porque si viajamos a la velocidad de la luz, pasaría lo que se llama la paradoja de los gemelos, que uno viaja a la velocidad de la luz y otro se queda aquí en la Tierra. No hay matemática para eso. ¿Qué ocurre con los gemelos? Uno viaja a la velocidad de la luz. Cuando regresa, su hermano está totalmente adulto y viejo, y él todavía es un Es que bebé. no ha muerto. Bueno, si es que no ha muerto. Entonces, en esa paradoja se ve que no hay matemática todavía para poder construir este tipo de objeto que pueda viajar a la velocidad de la luz. Y creo que por eso esto que has dicho, Marcelo, es muy cierto. Todavía hay campos de la matemática que no han sido de alguna forma estudiados y descubiertos. Estamos en pañales, nos faltan muchas cosas por descubrir y esto es lo maravilloso de la vida, saber que aún faltan muchas cosas por estudiar y que faltan muchas cosas por descubrir y por aprender, y por aprender. José, quiero comprometerte a una nueva conversación contigo para hablar de algo de lo cual todo el mundo habla sin entender, la física y la mecánica cuántica, que rompe todos los esquemas del macrouniverso. Las leyes de la física quedan absolutamente archivadas frente a las leyes que rigen el movimiento cuántico de la materia. Donde todo es relativo, hasta el tiempo. Hasta el tiempo, tienes razón. ¿Me aceptarías la invitación? Por supuesto que sí, Marcelo. Acepto la invitación. Gracias, José Delgado, PhD, doctor en matemáticas y maestro docente. Te agradezco mucho y te mando un abrazo. Bueno, gracias a ti por la invitación y espero volverte a ver y poder seguir conversando de estos temas que nos apasionan. Muchas gracias.